Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 30. Un saludo para todos, que hoy sea un día de bendición para sus vidas, que podamos juntos escuchar su palabra y que podamos juntos agradecer al Señor por este grandioso día que nos regala para adorarle. Mateo 11, del 20 al 30, vamos a estar leyendo ese pasaje. Son dos pasajes, normalmente se pueden predicar, se puede hacer un sermón de cada uno, pero cuando uno los estudia, se da uno cuenta que puede hacer un paralelo interesante y que esa es la manera como el Señor nos ha dado el Evangelio. Nos manda una palabra que confronta, pero al mismo tiempo nos da una palabra que da esperanza. Ese es el Evangelio completo. Si se hace una de las dos partes nomás, es un evangelio incompleto. Si solo es juicio, no sería el evangelio. Y si solo es esperanza, tampoco sería el evangelio. Y hoy este tema es exactamente el evangelio en dos pasajes. Por eso le pusimos hoy a este sermón, indiferencia versus misericordia. Indiferencia versus misericordia. Vamos a leerlo, ¿ya lo tiene? Del capítulo 11, del 20 al 30. Dice así la escritura. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta este día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, gracias por esta mañana una vez más. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, que puede cambiar vidas. Gracias por el poder del Espíritu Santo que puede transformar el corazón del pecador, Señor, en un santo. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y esta mañana nos has traído, Señor, para escuchar tu evangelio, para escuchar de tus propios labios en la Escritura lo que tú quieres que aprendamos, la importancia de escuchar atentamente el mensaje y también para mostrarnos tu amor. Una vez más, quieres mostrarnos tu amor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la era de la gracia. Después de que Cristo muere y resucita, se abre la era de la gracia, y esa era terminará cuando Cristo regrese por su pueblo. Estamos esperando la era venidera, y no hay una época en la tierra hasta ahora en la cual se haya predicado más el evangelio que esta época. En los últimos 2000 años, podríamos decir que en los últimos 50 años, el evangelio se ha predicado de una manera muy fuerte en las naciones de la tierra. Y así como se predica, asimismo el Señor está esperando una respuesta de su pueblo y está esperando que muchas personas procedan
al arrepentimiento. Pero también así como se predica en cantidades en los días domingos, en miles de iglesias en el mundo entero, así también crece la indiferencia ante la verdad. Hay una indiferencia impresionante alrededor de nosotros. Miles o millones de personas no quieren nada con Dios, quieren llevar sus vidas como ellos quieren. La manera como la maldad crece no es solo a través de delitos y crímenes, iglesia. También crece a través del engaño del corazón. Lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que pesa ¿qué? Los corazones. Dice que el pensar que la vida que llevamos es la más correcta, porque quizás somos moralmente buenos, intelectualmente preparados. A veces las emociones aún pueden estar tranquilas y a veces los sentimientos también, pero precisamente ese es el engaño del corazón, de no estar revisando constantemente a qué somos indiferentes, cuánto abrazamos del evangelio y cuánto calificamos del evangelio. O lo hemos abrazado todo o no lo estamos abrazando. Amamos a Cristo con todo nuestro corazón o lo amamos en momentos de bienestar y en los momentos de las pruebas y las dificultades permitimos en nuestra mente quizás lo que le pasó a Juan el Bautista, un poco de duda, un poco de incertidumbre. Si usted se devuelve un poquito a Mateo 9:35, acompáñeme allí antes de entrar en los textos de hoy. 9:35, recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor ha predicado 1 año y medio, donde vamos en capítulo 11, por muchas aldeas, por muchos pueblos. Y sin embargo, la respuesta de muchas personas no es muy alentadora hacia el Señor. Al contrario, en la medida que aumenta su ministerio, se hace más cerca la cruz del Calvario, se incrementa el rechazo, se incrementa la hostilidad hacia el mensaje del evangelio. El Señor ha predicado, ha sanado, ha libertado, ha hecho milagros de una manera impresionante como ningún hombre que hubiese venido a la tierra los podía hacer, porque Él era Dios. Y no solamente han rechazado el mensaje, sino también han rechazado ¿a quién? Al mensajero. Por ello el Señor en este pasaje que vamos a estudiar anuncia una palabra que aparece que se llaman los ayes. Los ayes. En la escuela ya estamos viendo en Apocalipsis los ayes o los ayes finales, pero esto fue una advertencia y tiene que ver también con Apocalipsis. Son juicios sobre los incrédulos que rechazan el evangelio. La indiferencia que hoy vamos a tratar, ese tema, parece inofensiva, pero la indiferencia siempre termina volviéndose un pecado destructivo, desde donde lo miremos. O sea, pensar que podemos escuchar el evangelio y seguir viviendo haciendo caso omiso a lo que escuchamos es engañarnos a nosotros mismos. La indiferencia no es tan inofensiva como creemos, es incredulidad en acción, es resistencia a Dios. Pensar que el mensaje que escuchas el domingo, lo que lees en la Biblia, lo que aprendes en un estudio, puedes ser indiferente a eso, es delicado, porque te va a llevar a volverte en un incrédulo potencial. Vamos a mirar varias cosas hoy de la indiferencia versus la misericordia. El sermón tiene dos partes. La primera es el primer pasaje que vemos ahí del capítulo 20 al 24 y la segunda parte del 25 al 30. Entonces vamos a ver dos partes de este sermón y la primera es indiferencia igual a ¿qué? A rechazo. Y tenemos los versículos 20 al 24. Vamos a mirar esa parte. Como siempre vamos a ir versículo a versículo, si Dios nos lo permite, para ir entendiendo el texto, el contexto y lo que el Señor está hablando allí.
La primera palabra que encontramos es ¿cuál? Entonces, lo cual, como hemos dicho antes en Mateo, Mateo la usa muchas veces, es el que más usa esa palabra de todos los escritores, significa que es un nuevo momento, o sea, ya es diferente a lo que veníamos tratando, es un nuevo tema. Mateo nos dice que el Señor empezó a reconvenir, el vocablo traducido allí, entonces comenzó a reconvenir, en griego es oneiditsein, y es un término bastante fuerte que significa reprochar, regañar, insultar, injuriar. Obvio que el Señor no está insultando a nadie, pero esa palabra significa todos esos significados. Rechazar el mensaje del cielo es algo sumamente serio, como ya se ha señalado. La expresión entonces comenzó es como una línea divisoria entre lo que precede y lo que sigue en este evangelio. Es como algo que cambia el tema. Ya nos va a hablar de otra cosa. De hecho, capítulo 12 cambia el tema, capítulo 13 las parábolas, y eso nos muestra por qué él usa esas palabras. Hay una parábola que ilustra bien la indiferencia y quiero usarla para contextualizar estos versículos. Leamos el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Dejémoslo ahí y vamos a Mateo 22 y miremos un poquito la parábola que le dije que íbamos a observar. Y es la parábola que se llama la fiesta de bodas. Es una invitación. Cuando a usted le hacen una invitación tiene dos alternativas: ir o ser indiferente, decir no puedo, ese día estoy ocupado, no tengo tiempo, o simplemente no se le da la bendita voluntad de ir, no quiere ir y usted hace caso omiso. De hecho puede que ni responda a la persona si va a ir o no va a ir y muestre un poco de ¿qué? De indiferencia. El versículo 5 dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esos invitados a esa fiesta no maltrataron a nadie, no mataron a nadie, simplemente no fueron. Ellos no querían ir. El uno tenía una labranza por allá que hacer, dice, y el otro tenía negocios. Y dijo, no, ahorita no tenemos tiempo, no queremos ir a la fiesta. Los del versículo 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Note que unos matan y afrentan, pero los del versículo 5 no hacen nada de eso. Simplemente son ¿qué? Indiferentes a la invitación de bodas. Y al final en el versículo 14 entendemos por qué algunas personas son indiferentes y otros no, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso hay indiferencia con la cual tendremos que lidiar en la iglesia, sobre todo los predicadores, de predicar y predicar y predicar año tras año y ver que muchas personas no cambian ante el mensaje del Señor Jesucristo. La indiferencia hacia el Señor continuará en el mundo hasta que Él regrese. No va a parar. Jesús expresó lo siguiente, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso es en Lucas 17, 26 al 30. Algunas de las personas en la época de Noé, estamos seguros que no lo criticaron. Algunos dijeron, bueno, haga su arca, tranquilo. Tenga en cuenta que no había llovido. No había llovido en los primeros 6 capítulos, casi 9 capítulos de Génesis, no ha llovido. ¿Para qué un barco y no había agua? Entonces cualquiera diría, este señor como que está mal, haciendo un barco donde no hay lluvia, donde no hay agua. Así pasa hoy. Hay personas que son indiferentes a esto, a la iglesia, al proceso de vida cristiana, les da igual. Dicen, a mí pues ni me va ni me viene, háganlo ustedes, yo sigo mi vida tranquilo. Entonces, algunos
eran indiferentes de las personas que estaban allí con Noé, pero no actuaban mal, tenga en cuenta eso, tranquilos. Simplemente lo veían trabajar y seguían sus vidas como dice el texto, se casaban, se daban en casamiento, fiestica, comidita, salidita, paseíto al río, todas esas cositas las iban haciendo mientras los días iban transcurriendo y lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, todo tranquilito, negocios, comercios, joyas, traguito, burdeles, todo eso era Sodoma y Gomorra, todo estaba tranquilo. Lot vivía allí, Abraham vivía cerca y todos vivían sus vidas tranquilos, indiferentes a lo que Dios estaba haciendo. Nadie se asustó ni se puso a pensar por qué construía un barco en medio del desierto. En Sodoma trataron de atacar a los ángeles. Acuérdese que era un ataque homosexual. Querían tener relaciones con los ángeles, los hombres. Pero la mayoría de personas en los días de Noé y de Lot no puso atención al mensaje de Dios. Sin embargo, fueron destruidos porque rechazaron a Dios tan totalmente como aquellos que expresaron abiertamente su incredulidad. Es decir, la indiferencia es igual a ser un incrédulo. No necesitas pelear, no necesitas decir no me gustan los cristianos, no estoy de acuerdo con ellos. No, la gente no necesita eso. Hay millones de seres humanos indiferentes en este tiempo. ¿A qué? A la salvación y al mensaje. Versículo 21. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Encontramos los ayes, que es ay, mencionados aquí. Estos anticipan situaciones similares a las de Apocalipsis, es decir, cuando usted encuentra en la Biblia esa palabra ay, está anticipando un juicio. El Señor también las usó en el capítulo 18 y en el capítulo 23 de Mateo para acusar ¿a quién? A los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y les da una serie de exhortaciones. También se nombran dos ciudades, Tiro y Sidón. El Señor dice que si en esas dos ciudades, Tiro y Sidón, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en otras dos ciudades, que es Coraín y Betsaida, la gente se hubiera arrepentido. ¿Alguien se acuerda de Betsaida? Betsaida, ya hemos hablado de ella varias veces. Era la ciudad de ¿quién? De Pedro, de Andrés y de Felipe. Era la ciudad donde los apóstoles habían nacido y estaban allá. Era la ciudad donde pasaron todos los milagros de Mateo 4 al 8. Ya los estudiamos. ¿Quiere verlos un momentico? Era la ciudad donde el Señor dijo las bienaventuranzas ahí cerca en el monte. Eran las ciudades donde el Señor habló, sanó y hizo una cantidad de milagros allí. En capítulo 8 sana a un leproso, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad, los endemoniados. Todo eso era en esos contornos. En esas ciudades él había hecho todo lo que hemos compartido del ministerio de Jesús en el libro de Mateo. ¿Qué pasa con esa comparación? Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de dos ciudades, de Tiro y de Sidón. El Señor hace esa comparación y revela verdades que no aparecen en otras partes. Esta verdad es muy importante, ojalá nunca se le olvide lo que le voy a decir, que no está en el texto, pero el texto lo dice. Dios está revelando una verdad que no se puede leer ahí, y es que en el infierno hay grados de castigo. Eso no se puede leer ahí, pero el texto lo dice, que si esas dos ciudades, Tiro y Sidón, si hubiesen recibido los milagros de esas otras dos, dice que el juicio será más tolerable en el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Es decir, hay grados de castigo. Todo el mundo no va a recibir el mismo castigo en el infierno. Hay unos que van a recibir unos castigos y otros van a recibir otros. ¿De acuerdo a qué? Al evangelio. A la actitud que tuvieron ante ¿qué? Ante el mensaje de salvación. Por eso le digo, hay gente que ha matado profetas.
Hay gente que ha matado predicadores, hay gente que ha incendiado iglesias, hay gente que habla abiertamente contra la fe y maldice a Dios. Pero hay gente que no hace eso y son iguales de incrédulos a los que hacen todas esas cosas. Son indiferentes. La indiferencia es un pecado que tenemos que revisar. Aquellos que han tenido más luz, aquellos que han recibido más que otros, aquellos que han gustado de bendiciones y aún así son indiferentes a la palabra de Dios, recibirán mayor condenación. Es muy duro saber que muchas personas al pie de los cristianos se favorecen. Donde haya un cristiano en una casa hay bendición. Y alrededor hay muchas personas que son indiferentes. Miremos lo que dice Isaías 23 y Ezequiel 26 de estas dos ciudades para que usted note qué es lo que está diciendo el Señor. Isaías 23 y Ezequiel 28. Profecía sobre Tiro, dice. Es todo el capítulo y es Ezequiel capítulo 26, 27 y 28. No lo vamos a leer solo para que usted lo tenga ahí y entienda de qué está hablando. Escuche, las personas de esas dos ciudades eran comerciantes, eran colonizadores. En estas ciudades eran orgullosos, codiciosos de dinero y crueles. Ellos fueron denunciados porque vendían a los hijos de Judá, a los hijos de Jerusalén. Ellos comerciaban con personas, pero sobre todo con el pueblo de Israel. Vendían esclavos. Eran arrogantes, eran la Babilonia del Antiguo Testamento. Mucha gente, cuando el Señor está hablando de esas dos ciudades, ¿sabe qué está diciendo? Está pensando en el paganismo. Está diciendo, son personas malas. Pero el asunto es está en dos ciudades donde no hay personas así. Son buenos, son buena gente. No le hacen mal a nadie. No han matado a nadie, no han robado a nadie. Tienen bonitas familias. Pero siguen siendo, ¿qué? Indiferentes al evangelio. La confrontación no es por la clase de pecados, sino por la indiferencia que el Señor no tolera que tengamos hacia el evangelio. Dice que esas ciudades, siendo tan perversas porque eran malas, si el Señor hubiera sanado un leproso allá, todos se hubieran convertido. Si hubiera resucitado un muerto, todos hubieran dicho, uy, Él es Dios. Pero donde lo hizo, no quisieron. Tenían a Dios, pero no valoraban al Dios que tenían. El versículo 22 es similar, ya lo leímos. Los que oyen el evangelio y lo rechazan están en ese versículo. Escuche esta frase: los milagros son las campanas que anuncian que Dios ha llegado. Los milagros son las campanas que anuncian que Dios ha llegado o está presente. Anuncian que Dios es poderoso, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso, pero no salvan. ¿Sí ve ese misterio? Los milagros anuncian que Dios está, pero los milagros no salvan. Muchas de esas personas las vamos a ver en el juicio. De la Biblia, de las páginas de la Biblia los vamos a ver. Y se van a dar cuenta que muchos de ellos recibieron milagros, pero no se salvaron. Fueron indiferentes. Venían por el milagro y seguían sus vidas como la época de Lot y la época de Noé. Nos vamos a casar, vamos a hacer fiesta, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a ir allí, vamos a ir acá. Pero no pusieron atención a lo que el Señor estaba hablando allí. Versículo 23. Hay otra ciudad que será aún más culpable. O sea, es más culpable esta que las otras dos que acabamos de nombrar. El Señor habla de Capernaum. ¿Se acuerda que dijimos que Capernaum es la ciudad de Él? Es donde Él más estuvo, la cual era el centro de operaciones del Mesías. Allí fue donde el Señor predicó más sermones, sanó más enfermos y su gran ministerio tuvo lugar allí. Eran cercanas. Corazín, Betsaida y Capernaum eran cercanas. Es Jesús quien nombra la palabra Hades y compara esta ciudad con Sodoma. Tú, Capernaum,
Mire, mire el elogio, que eres levantada hasta el cielo, porque el Mesías está allí. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Note cómo la elogia y luego la lleva ¿a dónde? Al Hades. Porque le dice, si en Sodoma se hubiera hecho un milagro como los que yo he hecho aquí, toda Sodoma se hubiera ¿qué? Arrepentido. Nombrar a Sodoma es impresionante cada vez que se habla de ella. Las más extremas formas de homosexualidad y bestialidad sexual sucedían allí. Cuando algunos de los peores pervertidos de Sodoma trataron de violar a los ángeles en la casa de Lot, quedaron ciegos. Pero su esclavitud homosexual era tan intensa que incluso después de estar ciegos, se fatigaban buscando la puerta. Vamos a Génesis 19:11. Imagínense la fatiga, el afán buscando la puerta para entrar y hacerle mal a los ángeles del Señor. Génesis 19:11. Dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, su desespero por hacer el mal era muy grande, por saciar su inmoralidad sexual. En su mayoría eran, escuchen, la gente de Sodoma, en su mayoría, perdón, en Capernaum era decente, era gente respetuosa. Sin embargo, debido a que rechazaron al Hijo de Dios, el Señor compara su destino final peor que el de Sodoma. Esto es muy interesante. La iglesia, entre más crece y entre el cristiano más tiempo lleva, cae en un peligro muy fuerte, y es no discernir el pecado y compararse con otros y creerse más santo. Ese es uno de los pecados de nosotros como creyentes. El individuo ortodoxo con arrogancia moral es aún más repulsivo a la vista de Dios que los paganos idólatras e inmorales. Le repito, el individuo ortodoxo, ya le explico qué es ortodoxia, con arrogancia moral es aún más repulsivo a la vista de Dios que los paganos idólatras e inmorales. Ortodoxo es el que todo lo hace bien, es el juicioso, el que es de su casa, nunca ha cometido un crimen, nunca ha tenido un escándalo familiar. Ese tipo de personas son los que más rechazan ¿a quién? A Cristo. Los habitantes de Capernaum nunca persiguieron a Jesús, ellos nunca lo persiguieron. Pocos de ellos incluso lo criticaron tampoco. No se burlaron de él, no lo ridiculizaron nunca, no lo expulsaron de la ciudad, nunca lo amenazaron de darle muerte. No obstante, su pecado fue peor que si hubieran actuado de ese modo. El suyo no fue el pecado de violencia o inmoralidad, sino el de la indiferencia. Según un teólogo dice en su poema Indiferencia, simplemente pasaron por su lado en la calle y lo dejaron en medio de la lluvia. Eso hicieron con el Mesías. Pasaron por el lado, era un hombre más que predicaba y hacía cosas. ¿Se acuerda el texto que dice, tuve hambre y no me diste de comer? Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y nunca oraste por mí. ¿Se acuerdan de ese texto? Eso es indiferencia. Y nosotros fuimos llamados a vivir para Dios y a no ser indiferentes con el Evangelio, a decir, Señor, necesitamos vivir el Evangelio. Al final dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta aquí el regaño. Bueno, hasta aquí la exhortación para la iglesia, pero hay algo que confronta más, y es el amor, y es la misericordia de Cristo. El segundo punto, vamos a mirarlo, que lo deja uno sorprendido, o por lo menos a mí me sorprende el corazón del Señor. ¿Cuál es la respuesta a esa indiferencia que Él está confrontando? La misericordia. A esas ciudades que Él está reconviniendo y que está exhortando, también les dice lo mismo, y es el pasaje que vamos a leer.
Se necesita estar muerto para no ver, oír y recibir la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Mateo no escribe al azar. Esto no es escrito ahí porque se le ocurrió a Mateo. Él escribe inspiradamente 5 versículos donde el juicio es contundente ante la indiferencia del evangelio. Es el mensaje de Cristo el que están rechazando, es el mensaje de la iglesia hoy el que la gente rechaza. Ahora 5 versículos cargados. Ahora 5 versículos cargados de amor, de compasión, de espíritu, de clamor del corazón más hermoso que haya pasado en esta tierra, el corazón de Jesús. ¿Quieres oír el corazón de Jesús? Esos 5 versículos son su corazón, son lo que Él era, lo que Él quería. Este es su deseo para un pueblo, este es su deseo para la iglesia, este es su deseo para ti, para mí. No es el juicio, pero tiene que emitirlo. Él no quiere que nadie se pierda, tiene paciencia, no ha venido por eso. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque está esperando que millones de seres humanos que procedan al arrepentimiento. Y este es su corazón, el corazón hermoso de Cristo está ahí. Vamos a ver varias cosas versículo a versículo. Un corazón que alaba en el tiempo de ¿qué? Indiferencia. Mire lo que dice. En aquel tiempo, ¿en cuál? En aquel tiempo de indiferencia, podría decir Mateo, en aquel tiempo cuando la gente no quería escuchar, en aquel tiempo cuando todos están ocupados en sus labores diarias cada semana y cada día, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. El Hijo alaba al Padre, exalta al Creador, le alaba porque su plan de salvación ahora es más claro, porque ahora ha venido luz al mundo, porque Cristo vino a la tierra para que sus hijos vean, y porque solo los hijos de Dios entienden las palabras del corazón de Jesús. Este mensaje es para los hijos del Señor. Si tú lo eres, bien. Y si no lo eres, puedes ser hoy un hijo más del Señor. Es impresionante lo que dice ahí. Él lo alaba, lo adora, reconoce que es el creador del cielo y de la tierra. Eso lo incluye a usted y a mí, porque estamos en la tierra. Dice, y mire lo que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Los entendidos, ¿sabes quiénes son? Los indiferentes. Ellos son los entendidos. ¿Sabe quiénes son los sabios? Los indiferentes, los que creen que saben algo. Los que se hacen como niños son los únicos que pueden entender el evangelio. Los que reconocen que son huérfanos, desvalidos, que es imposible entender un solo versículo de la Biblia de la manera correcta si no es el Espíritu Santo quien te da ese entendimiento. Ellos son los niños. No está hablando de niños chiquiticos, de bebés. Está hablando de niños espirituales. Está diciendo de aquellos que se hacen ignorantes porque quieren aprender. De aquellos que renuncian a sus conocimientos porque dicen, yo quiero aprender la palabra. Yo necesito aprender la palabra. La inteligencia es un regalo. Todos lo tenemos. No hay seres humanos brutos, si sabía, eso es mentira. Todos los seres humanos tenemos ¿qué? Inteligencia. El problema es que el orgullo hace que se ame más al regalo que al dador. Ese es el problema. ¿Sabes para qué te dio Dios la inteligencia? Para que vivas bien en la tierra, para que tomes buenas decisiones, para que pienses antes de actuar, para que no seas ciego en este mundo terrenal. Pero entonces el hombre se envanece y con su inteligencia empieza a conseguir muchas cosas buenas, entre comillas, en este mundo y se olvida de quién le dio la inteligencia. En esta oración el Señor está diciendo que la salvación es una provisión
del Señor del cielo y de la tierra, y que nunca es el resultado de sabiduría, de planes o propósitos humanos. Por esa verdad le dice Jesús al Padre: te alabo, te adoro, Padre, porque eres muy sabio, porque no dejaste que los que creen que saben sepan, sino que le revelaste a los que no saben lo que necesitan saber para vivir. Lloramos por quienes no quieren ser salvos tal como nuestro Señor lloró. ¿Te preocupan las personas que no vienen a la salvación o solo estás preocupado por tu vida? ¿Indiferente? ¿Solo pensando en ti? ¿O lloras por aquellos que no han venido a Cristo y que si sabes que si mueren hoy irán al infierno? Así es. Eso es lo que Él hace ahí. Alaba al Padre. Él lloró por Jerusalén cuando sus habitantes no lo recibieron. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Cada vez que conozco personas reacias al evangelio, nunca los veo como los peores de este mundo, siempre los veo como los más necesitados. He aprendido a mirarlos y digo: Dios, o sea, qué difícil es no poder ver. Pero ¿sabe por qué? Porque un día también estuvimos allí, porque un día nosotros no podíamos ver y a Él le plació, como dice ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Debemos alabar a nuestro Padre Celestial porque todas las cosas están bajo su control divino, porque en su plan soberano para Él, para el mundo, perdón, y para su propio pueblo, no puede frustrarse. El hecho que los hombres rechacen a Cristo, escuche, no cambia los planes de Dios con su pueblo. Siguen siendo ¿qué? Los mismos y siguen siendo perfectos. Así como sabios y entendidos no se refiere a capacidad mental, sino a actitud espiritual orgullosa, niños no se refiere a la edad ni a la capacidad física, sino a una actitud humilde. De un niño que si no le dan comida no puede comer. Por eso pone a los niños, porque si un niño de 6 meses la mamá no le da comida, él no puede ir a la cocina y servir. Así es el cristiano que es dependiente de Dios. Él sabe que si el Señor no le da comida espiritual, no puede comer. Solo puede comer porque Él se la provee. Dios se revela en Cristo, versículo 27. En el 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. O sea, todo lo que acabé de compartirle fue porque Dios le agradó que así fuera para los niños. 27. Todas las cosas me fueron ¿qué? Entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios se revela en Cristo. El Hijo de Dios es la máxima revelación de Dios para su pueblo. Nadie, escuchen, nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce a Cristo. Es mentira. No conoce al Dios de las Escrituras, conoce otro Dios. Pero el Dios de la Biblia está diciendo con sus propios labios, el Cristo está diciendo que solo Dios puede ser conocido si conocemos ¿a quién? A Cristo. Él revela al Padre y dice al que Él quiera. Y dice que el Hijo se revela también a quien Él quiere. No al que dice que quiere o puede, sino a aquellos que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A los simples, a los que se humillan, a los que saben que no saben nada. A eso se revela Cristo. A los que saben que no saben nada. Eso es lo único que un creyente debe saber todos los días, que no sabe nada. Porque lo que sabe no le alcanza para dejar de pecar por más que sepa. Nunca nos va a alcanzar para dejar de pecar. El hombre no tiene en sí mismo forma de descubrir cómo es Dios, porque su mente finita no puede captar la naturaleza infinita de Dios. Jesús dice que debido a que el Hijo es divino, solo el Padre divino lo conoce de veras. Y
ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La verdad divina solo puede percibirse divinamente e impartirse divinamente. Ningún conocimiento humano le hace a usted conocer más a Dios. Ninguna cosa que usted haga en este mundo, fuera de estudiar las Escrituras, clamar misericordia y orar constantemente y llevar una vida para Dios, le hace conocerlo porque Él quiere, porque Él se revela. La fe, venid a mí. Versículo 28a. Venid, ¿qué? A mí. ¿Qué es venir a mí? Según lo que dice Cristo. Es rendirse. Es dejar el orgullo, es dejar el conocimiento. Es dejar de luchar por conocerlo en sus propias fuerzas y venir y decirle, me quiero dar. Quiero hacer lo mismo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué hizo? Se dio. Él se dio por nosotros a una cruz. La fe es inseparable del conocimiento de Dios. Jesús está diciendo, acaba de decir en el versículo 27 que Él es Dios. Él es Dios. Que Él, como Dios Hijo, revela al Dios Padre y acaba de decir eso y luego hace una invitación. ¿A quién? A todas las personas que había exhortado, los está volviendo a invitar, le dicen, venid a mí. Los indiferentes, venid a mí. Y ahorita vamos a mirar quiénes son los que vienen. Versículo 28. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Arrepentirse es descansar. La palabra estáis, venid a mí todos los que estáis, esa palabra que aparece allí nos dice que es una condición en la cual el hombre está, o sea, no va a estar y no es que ha estado, sino es un presente. Por eso dice, todos los que estáis, ¿cuándo? En ese momento. Y 2000 años después Dios sigue diciéndole lo mismo a la iglesia hoy, todos los que estáis, o sea que estamos ¿qué? Trabajados y cargados. La palabra trabajados es atareados, conlleva la idea de afanarse hasta el punto de un agotamiento total. Se refiere en sentido figurado al trabajo arduo de tratar de agradar a Dios y de conocer el camino de salvación. La gente piensa que se refiere a que usted llega por las tardes cansado del trabajo. No, ese es un cansancio normal. Duerma y al otro día va a trabajar. Y si no es así, pues, ¿quién no va a trabajar? Su cuerpo se recupera. Él no está hablando de un cansancio físico. Él no está diciendo, vengan y duerman por la tarde y mañana sigan trabajando. Él está diciendo, vengan a mí todos los que están tratando de agradarme en sus propias fuerzas y yo les voy a enseñar cómo me pueden agradar y yo les voy a enseñar cómo descansar. Cargado se traduce de un participio perfecto pasivo. Indica que en algún momento en el pasado se depositó una carga pesada sobre esa persona, el pecado. Está cargado. ¿De qué? De pecado. No ha entendido cómo soluciona esa situación. Mientras que trabajado se refiere al agotamiento externo que causa la búsqueda de la verdad divina. Hay gente que está cansada de la iglesia, ¿sí sabía? Se cansa. ¿Sabe por qué se cansa? Porque nunca se arrepiente. El que se cansa nunca se arrepiente. El que se arrepiente no se cansa, viene descansadito, en paz con el Señor, a que lo confronten y se va feliz porque lo confrontaron. El que no se arrepiente vive cansado, vive cargado. El agotamiento viene porque se busca la verdad divina por medio de sabiduría humana. La palabra cargados también sugiere cargas externas, causadas por esfuerzos inútiles de obras de justicia. No robo, no mato, ya no fornico, ya no soy la mujer que era antes, ya no soy el hombre que era antes. No, el Señor dice, no, no es eso lo que te hace apto. Es mi gracia, es mi misericordia.
Tienes que venir todos los días a mí y descansar en mí. ¿Sí ve? Él no dice descanse en la casa ahí leyendo la Biblia solamente, no. Es un estado constante del cristiano donde él descansa en la soberanía de Dios, en el amor de Dios. La palabra arrepentimiento no está explícitamente en este versículo, pero sí implícitamente, porque es un llamado a volverse a una vida centrada en Cristo y no en el egoísmo, a una vida centrada en Cristo y no en las obras propias. Es venir a descansar. Él lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sabe qué es el descanso en la Biblia? El reposo cristiano, el día del Señor. Ese es el descanso del cristiano. Usted el domingo viene para que descanse su alma, su mente, sus emociones, su corazón, para que emprenda otra semana en el Señor y para que el otro domingo vuelva a venir a descansar, porque es un modelo bíblico. El día del Señor fue creado por el hombre, dice Lucas, no el hombre para el día del Señor. El día del Señor es un regalo que Dios le dio al hombre en la creación. Cuando lo creó, le dio un ejemplo, le digo, voy a crear el día, la tierra, el universo y todo en 6 días y voy a descansar porque le estoy enseñando a usted que usted va a necesitar, ¿qué? Descansar. Y le dice que tiene 6 días para labrar el jardín y el 7º día debe descansar. El día del Señor aparece en Éxodo, pero se practicaba en el Edén. Adán lo practicaba, Abraham lo practicaba, todos lo practicaban, porque el día del Señor es una forma de ser igual a Él. Él dice, hoy la iglesia puede ser un poquito como yo, estar en mi presencia y ser santos y seguir siendo santificados. Eso no es cualquier cosa, el día del reposo. Vamos a seguir profundizando cada vez que podamos en ese tema, porque es muy, muy necesario para la iglesia. Versículo 29 y 30. Esta es la vida práctica. Versículo 29 y 30. El intercambio divino. ¿Quién podrá decir que no tiene cargas internas? ¿Quién puede decir que hoy no necesita al Señor? Nadie. Esta es la vida práctica, estos versículos, de aquel que ha sido salvo. Si tú lo eres, necesitas venir a descansar en el Señor todos los días. Él pone un ejemplo, que ya lo hemos hablado, pero vamos a seguir aprendiendo. ¿Llevad qué? Mi yugo. El yugo estaba hecho de madera tallada a mano y se ajustaba al cuello y el lomo del animal, de un animal particular, en este caso el buey. Debía usarlo a fin de evitar todo roce. Por obvias razones el término se usaba en el mundo antiguo como una metáfora para sumisión. El yugo hacía que el buey se volviera manso, porque el buey es rebelde y el yugo lo apretaba y lo apretaba encima de los hombros. Solo hay una forma para que el yugo se rompa. Cuando el buey engorda, ya no le sirve y se rompe. Solo hay una forma para no cargar el yugo del pecado y el yugo del mundo, y es crecer en Cristo. El yugo se va y puedes tomar el otro yugo. ¿Esto demanda qué? Sumisión. ¿Quieres todo el pasaje completo para ti desde el 25 al 29? Sumisión. ¿A quién? Al único digno, a Cristo. Vale la pena someterse a Él. No te va a defraudar. No te va a dejar en la mitad de la carrera. No se va a ir. Va a terminar la obra en ti. Va a aliviar la ampolla del yugo. Porque el yugo generaba ¿qué? Ampolla. Era hasta que ese cuero se volvía más tieso, más firme. Y el yugo se iba rompiendo. Por obvias razones, vuelvo y le digo, se usaba en el mundo antiguo como señal de sumisión. Dios ya lo hizo. Espera que el creyente lo pueda aprender a vivir. Un yugo siempre somete. Siempre. El yugo que estás cargando te tiene sometido. Está ahí. Estás bajo un yugo siempre.
Obvio, deberías estar bajo el yugo correcto, que es el de ¿quién? El de Cristo. Pero estamos bajo el yugo de nuestra propia mente, nuestro propio corazón. Efesios 2:10, ¿quién me acompaña allí, por favor? Efesios 2:10. Lo voy a leer. ¿Quieres saber cuál es su vida? Ese versículo es su vida. Ese 10. Porque somos hechura suya. ¿De quién? De aquel que Jesús alabó, al creador del cielo y de la tierra, creados en Cristo. Escuche esto. Esa creación no es la de Génesis. Esa creación es la del hombre nuevo. El que ha nacido de nuevo ha sido creado nuevamente ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Quiere saber para qué Dios lo salva a usted? Léalo ahí. Para buenas obras. Y aún más, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya preparó la oración, Él ya preparó la palabra, Él ya preparó la iglesia, Él ya preparó mi caminar cristiano desde antes que yo naciera. Mi tarea es sumergirme en Él y en esa tarea. Mi tarea es crecer en el conocimiento de Dios y la palabra. La sumisión a Jesucristo produce la más grande liberación que una persona pueda experimentar. En realidad, es la única liberación que puede experimentar, ¿no? Es libertad verdadera porque solo a través de Cristo alguien se libera para convertirse en lo que Dios pretendió que fuera esa persona. El 80% de la vida que llevamos no es la vida que nos toca, es la vida que nosotros buscamos. El 20% por misericordia es la que el Señor nos ha dado. Ahora hay que invertir. Que el 80% sea la que el Señor nos ha dado y que el 20%, pues obvio, no somos perfectos, que el 20% sea aquellas cosas que aún seguimos en formación, en preparación. Pero normalmente el creyente vive más de la mitad en sus propias fuerzas, tratando de agradar al Señor, con obras. Llego temprano a la iglesia, amén, te felicito por ello. Pero soy indiferente al mensaje. No hago caso en la semana, no pongo por obra lo del sermón del domingo. Dios me habló claramente que tenía que perdonar, pero el otro domingo vuelvo con el mismo yugo, no he perdonado. Dios habla claramente de sus ofrendas y sus diezmos y la gente sigue sin hacerlo. El otro domingo vuelve con el mismo yugo. ¿Sí me estoy explicando? Me la sé con todas las áreas del ser humano. Dios le dice, ore. Cada semana la iglesia es un deber, tengo que hacerlo. Por favor, iglesia, ore, lea la Biblia, estudie la palabra. Y pasan 8 días y lee 3 capítulos en la semana. Pero vuelve y le dice, Señor, háblame el domingo, por favor, quiero escucharte. Y Dios dice, toda la semana te quería hablar, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me buscaste? Esa es la indiferencia que estamos hablando. ¿Sí ve? No se necesita ser malo para ser ¿qué? Indiferente al mensaje del evangelio. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra.